Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea directiva número 006-2021-EF/54.01, aspectos generales y gestión de bienes muebles patrimoniales. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Este evento forma parte de un ciclo de conferencias que iniciamos el jueves 6 de enero y que terminará el viernes 28 de enero. Todas estas conferencias tienen como finalidad difundir y presentar el contenido de la directiva número 0006-2021-EF/54.01, directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 26 de diciembre del 2021. También les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Es muy importante para nosotros tenerlos registrados y así invitarlos a próximos eventos. El día de hoy nos acompañan Natalie Malca Becerra, especialista de gestión de bienes patrimoniales, y Lisette Orellana Medina, especialista en regulación de las adquisiciones, ambas de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollarán el tema aspectos generales y gestión de bienes muebles patrimoniales. Adelante, Natalie. Buenos días a todos. Es un gusto para mí compartir esta mañana con ustedes. Y sin más preámbulo, damos inicio a la presentación. Esta presentación tiene como objetivo brindarle los alcances de la Directiva 006-2021-EF5401, con el propósito de de que todas las entidades que se encuentran bajo el ámbito de dicha directiva realicen una correcta gestión de sus bienes muebles patrimoniales. Siguiente. El contenido que vamos a desarrollar es el siguiente. Marco normativo, generalidades, los actos de adquisición. Dentro de los actos de adquisición vamos a desarrollar la aceptación de donación, reposición, fabricación. Vamos a tomar conocimiento del alta, la identificación y registro de los bienes muebles patrimoniales, así como de la asignación en uso de los bienes muebles patrimoniales. Vamos a desarrollar el procedimiento para el saneamiento administrativo de bienes muebles, la baja de los bienes muebles patrimoniales, la disposición final de los bienes muebles, y dentro de esta disposición final vamos a desarrollar los actos de administración comprendidos por la afectación en uso, así como los actos de disposición comprendidos por la transferencia, donación, subasta pública y permuta. Vamos a ver algunas de las disposiciones complementarias y disposiciones complementarias finales y transitorias de la directiva y la importancia de tomar conocimiento respecto al contenido de la misma. Siguiente. Como marco normativo, tenemos el Decreto Legislativo 1439, publicado el 16 de septiembre del 2018, el cual desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento. Luego tenemos el Decreto Supremo 217-2019-EF, publicado el 15 de julio del 2019, mediante el cual se aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento. Tenemos a la Directiva 01-2020-EF5401, que desarrolla los procedimientos para la gestión de bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE, publicada el 14 de octubre del 2020. Esta directiva fue aprobada mediante Resolución Directoral 08-2020-EF5401 y modificada mediante la Resolución Directoral 08-2021-EF5401. También tenemos a la Directiva 002-2020-EF5401 que desarrolla las disposiciones para la entrega, recepción, uso y devolución de bienes muebles para el trabajo remoto de los servidores civiles de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento, que fue publicada el 17 de noviembre del 2020, aprobada mediante Resolución Directoral número 10 del 2020-EF5401. Cabe precisar que esta directiva nace en el contexto de la coyuntura que estamos viviendo actualmente a consecuencia del brote de la COVID-19. Con la emisión de la Directiva 06-2021-EF5401,
se ha emitido el comunicado 01-2022 EF5401 a efectos de que todas las entidades pues tomen conocimiento de dicha emisión y de lo que implica la emisión de esta directiva en relación con la resolución 001-2015/SBN, así como del capítulo 5 del título 3 del reglamento de la ley número 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo 007-2008 Vivienda, ¿no? Dichos dispositivos, a raíz de la entrada en vigencia de la Directiva 06-2021 EF5401, ya no resultan aplicables actualmente. El ámbito de aplicación de la Directiva 06-2021 EF5401 está constituido por las entidades públicas comprendidas del sector público no financiero, comprendidas en el artículo 3, 1439. ¿No? Tenemos las entidades públicas como los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, universidades públicas, gobiernos regionales, locales, ¿no? Así como otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos, ¿no? Como la Caja de Pensiones Militar Policial, el Seguro Social de Salud, administradores de fondos públicos. Dentro del sector público financiero, el ámbito recae sobre el Banco Central de Reserva del Perú, así como sobre otras formas organizativas financieras que administran recursos públicos, ¿no? En la directiva también se hace mención a la organización de la entidad, quienes deben aplicar pues, la directiva, ¿no? Y son aquellas que cuentan con autonomía administrativa que les permite adquirir bienes con recursos públicos, ¿no? Ello no quiere decir que las empresas públicas financieras y no financieras hayan sido excluidas del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Estas empresas van a continuar efectuando la gestión de los bienes muebles patrimoniales conforme a sus leyes de creación y demás normas que emitan sobre la materia, en tanto la DGA emita las disposiciones que les sean aplicables. Vamos a desarrollar algunas generalidades que nos permitan comprender mejor el contenido de la Directiva 06-2021 EF5401, ¿no? Entre estas tenemos lo que se debe entender por un bien mueble, ¿no? Que es aquel que puede ser trasladado de un lugar a otro sin alterar su integridad. Un bien mueble patrimonial es aquel obtenido para el uso y cumplimiento de los fines institucionales de la entidad o organización de la entidad que lo adquiere, ¿no? Aquel que es pasible de mantenimiento y o reparación y que clasifique como activo fijo o bien no depreciable, ¿no? Pudiendo entrar pues dentro de esto aquellos que valen o cuyo valor es menor a un cuarto de UIT o superior a ello, ¿no? Es indistinto, ¿no? Porque recibimos varias consultas al respecto y es independiente si el bien califica como activo fijo o no depreciable, ¿no? También tenemos a la gestión de bienes muebles patrimoniales, que es el conjunto de actos y procedimientos realizados para el manejo eficiente de los bienes muebles patrimoniales. Dentro de estos actos tenemos los actos de adquisición, los actos de administración, la disposición, alta, el registro, el inventario, el mantenimiento, el aseguramiento, etc. Siguiente. El inventario de bienes muebles patrimoniales. Este inventario tiene como objeto corroborar la existencia y estado de conservación de los bienes muebles, ¿no? A fin de actualizar los registros a una determinada fecha, así como conciliar esta verificación con el registro contable, ¿no? Se hace una verificación de lo que se ha constatado, digamos, in situ en cada local con los registros patrimoniales y los registros contables. ¿En qué consiste el saneamiento administrativo? Es un procedimiento que está orientado a regular la situación administrativa de los bienes, ¿no? Tanto su situación a nivel patrimonial como contable, ¿no? Tenemos el saneamiento administrativo de los bienes sobrantes, que son aquellos bienes que se encuentran al interior de la entidad, que se encuentran en posesión de esta, pero sin embargo no aparecen en los registros patrimoniales, ¿no? También tenemos los bienes faltantes, aquellos que están comprendidos en nuestros registros patrimoniales, pero sin embargo por determinadas causas que vamos a ver más adelante no han sido ubicados al interior de la entidad. Usuario. En el desarrollo de la directiva se usa el término usuario, que es un término más amplio, ¿no? Antes
solo se tenía como referencia al servidor civil. El usuario es el servidor civil o aquella persona que recibe bienes muebles patrimoniales para el desempeño de sus actividades, de tal manera que no solo vamos a hacer entrega de estos bienes a los servidores civiles en el marco, digamos, de la ley del servicio civil, sino a aquellos que pueden estar o tengan un vínculo con la entidad mediante un contrato de una orden de servicio, ¿no? Que sea un tercero, ¿no? Pero siempre y cuando desarrolle actividades que estén orientadas al cumplimiento de los fines institucionales. Ok, muchas gracias. Las responsabilidades de la Oficina General de Abastecimiento. Esta oficina, en el marco de la Directiva 06-2021 EF 5401, tiene como obligación supervisar que los bienes muebles patrimoniales sean asignados en uso, pues sean asignados a los distintos usuarios que van a ejecutar las actividades que lleven a la institución a cumplir sus fines, ¿no? O a la entidad, perdón. Tiene que garantizar el mantenimiento de estos bienes, velar por el uso eficiente de los bienes, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la directiva, debiendo informar a las instancias de control las presuntas responsabilidades funcionales, ¿no? Todas estas responsabilidades, bueno, deben sumarse al hecho de que la OGA es quien emite pues la resolución con la que se aprueban los distintos actos de gestión de bienes muebles patrimoniales. Siguiente. Doy pase a mi compañera Lisette Orellana, especialista de regulación de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento a efectos de desarrollar lo correspondiente a los actos de adquisición. Adelante, Lisette. Muchas gracias, Natalie. Continuando con la exposición, conmigo vamos a ver todo lo referido a lo que es los actos de adquisición dentro de la directiva. Los actos de adquisición están definidos como aquellos actos que permiten a las entidades obtener bienes muebles a través de la donación, de la reposición o de la fabricación. A continuación vamos a ver en detalle cada uno de estos actos. Siguiente, por favor. Empecemos con los actos de la aceptación de la donación. A través de la donación, el donante va a transferir a título gratuito bienes muebles de propiedad privada que son susceptibles de ser incorporados al registro patrimonial a favor del donatario. ¿Quiénes pueden ser el donante? Donante, como vemos en la presentación, puede ser cualquier persona natural, persona jurídica, una sociedad conyugal, sucesiones indivisas nacionales como también extranjeras, así como gobiernos extranjeros, organizaciones y organismos internacionales, entidades públicas o privadas que son establecidas en el extranjero y que están ofreciendo un bien mueble en donación. Otro concepto importante es el donatario. El donatario es la entidad o la organización de la entidad que recibe y aprueba la donación para beneficio propio o de terceros. Bien, ahora, ¿quién va a ser finalmente el beneficiario, ¿no? El beneficiario de esta donación de bien mueble, porque no necesariamente va a ser la entidad o la organización de la entidad. Puede ser también una persona natural o empresas públicas u otras organizaciones que finalmente van a recibir estos bienes donados para su uso o para el cumplimiento de los fines institucionales que tenga la entidad o la organización de la entidad. Siguiente, por favor. Gracias. En la directiva se ha establecido el trámite para la aceptación de la donación. El trámite inicia cuando el donante, a través de un escrito, el cual debe estar debidamente acreditado y debe contener las facultades para donar según corresponda, ¿no? Sea una persona natural, una persona jurídica, y tiene que indicar las características y además los documentos que acrediten la propiedad de este bien mueble que va a ser donado, o en su defecto, de no contar con la propiedad, una declaración jurada. ¿Correcto? En el caso, por ejemplo, de la sociedad conyugal, el escrito es suscrito por las partes de la sociedad, salvo que uno de los cónyuges cuente o acredite, mejor dicho, contar con un poder especial para que pueda disponer del bien. Asimismo, tratando de una persona jurídica, el escrito
es suscrito por su titular, por el representante legal o apoderado, siempre que acredite contar con las facultades para donar, ¿no? Eso es muy importante. Además, debe contener la documentación que incluya, de considerarlo o de tenerlo, el valor del bien mueble, ¿no? Siempre que se cuente con esta información. El número del documento de identidad del donante o el documento que acredite la personería jurídica de corresponder, ¿no? Estos requisitos pueden ser gestionados también por el donatario, quiere decir por la entidad o la organización de la entidad, a efectos de que se puedan proveer de la información que resulte indispensable para que puedan cumplir con el trámite de aceptación de donación, ¿no? Eso quiere decir que la entidad o la organización de la entidad va a poder también gestionar, ¿no? A efectos de esos documentos, a efectos de proveerse del bien. Ahora, hay una emisión, finalmente se va a elaborar un informe técnico, la OCP, que es la Oficina de Control Patrimonial, una vez evaluados esos documentos, elabora un informe técnico en el cual va a pronunciarse sobre la procedencia de aceptar o no este bien mueble, ¿no es cierto? Y este informe técnico debe contener como mínimo 3 cosas. El primero es que la decisión de aceptar la donación se encuentra acorde con los fines institucionales o con los objetivos institucionales. Lo segundo es la lista de los documentos mínimos que debe contar la entidad para que pueda ingresar estos bienes a almacén, teniendo en cuenta para esto todas las normas legales o que están regulando, ¿no? La fabricación, el almacenamiento, el transporte, según la naturaleza del bien, ¿no? Y lo tercero es, debe evaluarse también los medios idóneos necesarios para el almacenamiento, transporte y distribución según corresponde. Entonces, una vez elaborado este informe técnico, el titular de la entidad, organización de la entidad o al funcionario el que se le haya delegado esa función, aprueba a través de una resolución la aceptación de la donación. En esta resolución, como vemos en la presentación, debe estar señalado o debe estar descrito la aceptación, perdón, en la descripción del bien, el valor del bien también, que se incorpore al patrimonio y posteriormente en la resolución se va a suscribir el acta de entrega y recepción, ¿no? Y con ello concluiría el trámite para la aceptación de un bien mueble en territorio nacional. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuál es el trámite para la aceptación de donación proveniente de un bien mueble del extranjero, ¿no? Para la aceptación de la donación de un bien mueble del extranjero, se va a requerir que el donante presente un escrito, como vemos en la presentación, el cual contenga como mínimo la siguiente información, ¿no? La identificación del donante y su domicilio, el beneficiario en caso el donante así decida declararlo, esto de acá es en caso únicamente el donante lo decida, ¿no? ¿A quién va a ser el beneficiario? Luego también es el lugar de origen o la procedencia de la donación. Es muy importante que se precise la descripción y la característica de los bienes, así como su valor estimado, la finalidad de la donación, el estado de los bienes muebles y cualquier otra información que se considere relevante para el trámite. Luego, la OCP igual va a elaborar un informe técnico en las mismas condiciones que he expuesto en la presentación previa, ¿no? Para el trámite nacional, igualito, se elabora un informe técnico con las mismas características y finalmente se acepta la donación, decide si se acepta o no la donación a través de una resolución de la entidad, ¿no? O a quien se le haya delegado esta resolución. Y además, acabe señalar que aquí que en la aceptación de donación proveniente del extranjero se le resulta aplicable también lo que he expuesto en cuanto a las características que tiene que tener la resolución de aceptación de la donación, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias.
Ahora pasamos a ver qué son los actos de adquisición respecto de la reposición, ¿no? La reposición es otra forma de que el Estado adquiere bienes muebles que está establecida en la directiva, y a través de la reposición las entidades o las organizaciones de las entidades reciben un bien mueble que es susceptible a ser incorporado al registro patrimonial de la entidad. Este bien mueble tiene que tener características iguales o similares o mejores en reemplazo del bien mueble patrimonial por la ocurrencia de los siguientes 3 supuestos, los cuales vemos en la presentación. Por la ejecución de garantía a cargo del proveedor, por la ejecución de la póliza correspondiente a cargo de la compañía aseguradora, o por la sustracción o daño total o parcial atribuible al usuario o persona cuya responsabilidad en el hecho haya quedado determinada. Entonces, estos 3 supuestos van a ser los que operen la reposición. Bien, ahora, la directiva también nos ha establecido un trámite para la reposición. Y ese trámite inicia a solicitud de la entidad, ¿no? U organización de la entidad. Ya hemos definido que el responsable de la reposición va a proponer un bien mueble de reemplazo y va a acreditar en su propuesta las características, ¿no? Mediante documentación, información, muestras, fichas, etcétera, ¿no? Especificaciones técnicas. Y este bien mueble propuesto va a ser evaluado nuevamente, al igual que la Nación, por la OCP, que es la Oficina de Control Patrimonial, quien va a elaborar un informe técnico. En este informe técnico, la OCP va a determinar si este bien es igual, similar o mejor al que se pretende reemplazar, y en consecuencia determinará también si es idóneo o no para la reposición. Si es que considera que es idóneo, va a remitir la documentación a la OGA para que la OGA, que es la Oficina General de Administración de la entidad, emita la resolución que apruebe esta reposición y disponga la incorporación del mismo en el patrimonio de la entidad u organización de la entidad. Cabe señalar que esta resolución tiene que contener como mínimo la descripción del bien mueble y su valor. Y la entrega se va a realizar con la suscripción del acta de entrega y recepción conforme al anexo 2 que está establecido en la directiva. Ahora, ¿pero qué pasa si el informe técnico de la OCP determina que el bien mueble propuesto no es idóneo para la reposición? Si no es idóneo, la OGA va a notificar dicha situación y va a requerir al responsable de la reposición para que proponga un bien mueble que sí esta vez cumpla, ¿no?, con las características iguales, similares o mejores al bien que se pretende reemplazar, otorgándole un plazo no mayor de 10 días hábiles. Y nuevamente, la verificación de las características la va a hacer la OCP. Si no procede, pues hay un reembolso, el cual consiste en la entrega de una suma de dinero equivalente al valor comercial de dicho bien. Cabe señalar que este reembolso es aplicable también cuando exista la imposibilidad de efectuar la reposición por acuerdo entre la entidad u organización de la entidad y el responsable de reponer el bien mueble patrimonial, ¿no? Si es que no hay una imposibilidad y no se puede efectuar la reposición, pues acuerdan el reembolso. Ahora, para la determinación del valor comercial para el reembolso que se ha sustentado en el informe técnico, debe determinar también el valor, ¿no?, en este informe técnico. Ahora es muy importante precisar, como vemos en la presentación, que no se aceptan los bienes de segundo uso para la reposición. Siguiente, por favor. Finalmente, otro de los actos de adquisición o de las formas en que se adquiere es la fabricación, ¿no? La fabricación, ¿qué implica? Es la elaboración de un bien mueble susceptible de ser incorporado al registro patrimonial, o también la transformación de un bien mueble patrimonial preexistente, siempre que se estén destinados al uso del cumplimiento de los fines institucionales de la entidad u organización de la entidad. No siempre los 3 actos de adquisición, sea donación, reposición o fabricación, tienen que estar alineados con los fines institucionales de la entidad. Entonces, aquí también hay un informe del bien mueble fabricado
que es que el órgano o la unidad orgánica que se va a encargar de esta fabricación lo va a elaborar. Y en este informe, ¿qué tiene que contener? Pues la descripción y valorización del mismo, el cual se va a remitir este informe de la unidad orgánica o del órgano encargado de la fabricación a la OCP para que la OCP proceda a darle el alta, ¿no? Y el ingreso se da mediante NEA. Bueno, hasta acá ha sido mi presentación. Doy el pase a mi compañera Natalie para que continúe con la exposición. Muchas gracias, Lizeth. Continuamos con la exposición. Vamos a ver lo correspondiente al alta, identificación y registro de bienes muebles patrimoniales. Iniciamos con el alta. ¿Qué es el alta? El alta es el procedimiento para la incorporación de un bien mueble patrimonial contemplado en el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras a los registros patrimoniales y contables. ¿Cómo se procede al alta de estos bienes? No se procede mediante el registro en el módulo de patrimonio del SIGAMEF, en mérito a la documentación que acredite las diversas causales pues, del alta, ¿no? Las causales que motivan esta incorporación, ¿no? Antes de continuar, vamos a ver algunas disposiciones complementarias transitorias que nos van a permitir dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Directiva 06-2021-EF5401. Entre ellas tenemos lo relacionado al Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras, ¿no? Referida a que en tanto este catálogo sea desarrollado, se va a utilizar el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado administrado por la DGA. Es decir, van a continuar utilizando el catálogo que han venido usando hasta el día de hoy, ¿no? A la fecha, hasta que se implemente el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras. En cuanto al soporte informático en el cual se van a efectuar los registros, que es el módulo patrimonio del SIGAMEF, las entidades o organizaciones de las entidades van a continuar utilizando las funcionalidades y formatos vigentes con los que cuenta este sistema en la actualidad, en tanto se efectúan las actualizaciones correspondientes en el marco de la Directiva 06-2021-EF5401. Para aquellas entidades u organizaciones de las entidades que no tengan implementado el módulo patrimonio del SIGAMEF, van a efectuar sus registros en el módulo muebles del SINAVIP, es decir, van a poder continuar efectuando los registros en el módulo que actualmente están utilizando, ¿no? El módulo muebles del SINAVIP web. Siguiente. ¿Cuáles son las causales para el alta? ¿No? Dentro de las causales para el alta, pues tenemos la aceptación de donación, y esta alta se efectuará en mérito al documento que aprueba esta aceptación de donación, la reposición, en mérito a la resolución que la aprueba, la fabricación, en mérito al informe expedido por el área a cargo de esta fabricación. Tenemos como causal también a la permuta y se va a efectuar en virtud al documento que la apruebe, la transferencia, en mérito al documento emitido por el transferente, alta por disposición legal, no por una norma con rango de ley, por una resolución judicial, un laudo arbitral, ¿no? En mérito a la resolución expedida por la autoridad competente. También tenemos el alta por resolución de semovientes, en mérito al informe del nacimiento, el cual va a contener la valorización pues, del animalito a ser incorporado en los registros. Y también tenemos el alta por saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes, la cual se va a dar en mérito a la resolución que la aprueba. Como ven, hay algunas situaciones en las que se indica documento que aprueba en lugar de resolución. Dado que, por ejemplo, en algunos casos hay entidades que cuentan con una legislación especial en las cuales no necesariamente es la OGA quien efectúa la aprobación de los actos mediante una resolución, como por ejemplo las municipalidades o los gobiernos regionales que aprueban por sesión de consejo, ¿no? Es su consejo regional o municipal quien efectúa las aprobaciones, por ejemplo, de los actos de adquisición o disposición, ¿no? Como por ejemplo las donaciones.
Y también tenemos los casos en los que, según se trate de una transferencia entre una entidad a favor de una organización de una entidad distinta o de otra entidad, pues ahí se va a emitir una resolución. Pero si se trata de una transferencia entre organizaciones de una misma entidad o de una entidad a favor de sus organizaciones, el documento va a ser el informe técnico refrendado por la OGA. Cabe precisar que hay que las adquisiciones de bienes en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, o sea, como por ejemplo las compras en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que llamamos acá adquisiciones rutinarias, o sea, aquellas adquisiciones de bienes por parte de la entidad para el cumplimiento de sus fines, o sea, aquellos bienes que van a utilizar, no son materia de una alta que deba ser evaluada. Para ello recurren al articulado correspondiente al registro para la incorporación de estos bienes en su patrimonio. También tenemos, considerando que estamos ante una realidad que es dinámica, ¿no?, cambiante, pueden ocurrir situaciones en las que se requiera la incorporación de un bien, pero la situación por la cual el bien ha sido obtenido o adquirido por la entidad, pues no está regulada en la directiva, ¿no? Para ello, las entidades pueden recurrir a la alta por una opinión favorable, ¿no? Para ello, la Oficina de Control Patrimonial va a elaborar un informe técnico en el que sustente, pues, la necesidad de incorporar estos bienes en sus registros, y en base a este informe es que se va a solicitar opinión favorable a la Oficina de Asesoría Jurídica de la misma entidad o organización de la entidad, ¿no? Una vez que la Oficina de Asesoría Jurídica emita la opinión favorable, digo, así es conforme, corresponde, pues, incorporar estos bienes, la OGA va a emitir la resolución aprobando el alta de los mismos. Siguiente. Tenemos en la Directiva 06-2021 F5401, en el artículo 18, supuestos de excepción para el alta. ¿Cuándo no debo incorporar bienes en el patrimonio de mi representada? Cuando estos bienes son adquiridos, o sea, mediante una compra, en mérito a una norma con rango de ley, pero su destino es que sean entregados a terceros. No cabe precisar que los bienes muebles patrimoniales son aquellos que son adquiridos para el cumplimiento de los fines institucionales de quien lo adquiere, ¿no? De tal manera que, teniendo en cuenta que estos bienes no van a ser utilizados por el adquirente, pues no corresponde que sean incorporados en sus registros, ¿no? Lo mismo sucede en el caso que se reciba donaciones cuyo beneficiario es un tercero. Tampoco, ¿no? Tiene la misma lógica. Si mi representada no los va a utilizar, no tengo por qué incorporarlos en sus registros patrimoniales. Siguiente. La identificación del bien. Efectos de identificar el bien, se le asigna un código, ¿no? En base, pues, al catálogo. Bueno, actualmente se está utilizando el Catálogo Nacional de Bienes Muebles. Y en base de acuerdo a la descripción de este catálogo, según el género, familia a la que pertenezca este bien, se le va a asignar el código, ¿no? Y el correlativo al interior de la entidad. Cada bien tiene un código único, ¿no? Este código no se puede repetir al interior de la entidad con ningún otro bien, ¿no? Es como su DNI al interior de cada una de las entidades, ¿no? A efectos de colocarle la identificación a este bien, se va a poder recurrir, según la naturaleza del bien, a etiquetas, como por ejemplo en el caso de un escritorio, como el de la imagen, se puede recurrir a una etiqueta. En el caso de semovientes, se recurre, pues, a aretes o microchips. Si son bienes conformados por maquinaria que tengan grasa, ¿no?, que haga que se desprenda la etiqueta, pues pueden recurrir a las placas, ¿no? En esta etiqueta deben consignar el código que identifica este bien, el nombre o las siglas de la entidad y otros datos que puedan ser relevantes, ¿no? Como la fecha de ingreso del bien, la denominación, ¿no? ¿Qué va a permitir esta identificación?
¿no? Va a permitir una correcta custodia de este bien, su control, la trazabilidad, o sea, hacerle seguimiento a quién fue asignado, cuándo fue dado de alta, quién fue asignado, si es que ha salido por un tema de mantenimiento, si es que ya corresponde darle de baja, etcétera, ¿no? Y la Oficina de Control Patrimonial tiene como responsabilidad mantener los bienes plenamente identificados, ¿no? Si es que por A o B motivo se detecta que la etiqueta, la placa, el arete, pues está deteriorado, se está saliendo o se salió, se tienen que tomar las acciones para volver a etiquetar el bien, ¿no? Y mantenerlo identificado y con ello evitar, pues, faltantes, ¿no? Diferencias que puedan finalmente manifestarse al momento de realizar la toma del inventario. Siguiente. El registro del bien. ¿Cómo se efectúa el registro de los bienes? La Oficina de Control Patrimonial tiene un plazo de 10 días hábiles de culminado el trámite para efectuar el registro de los bienes en el módulo patrimonio del SIGAMED, ¿no? Este registro se hace independientemente de la forma en la que el bien ha sido adquirido, si ha sido por una compra, si ha sido por una aceptación de donación, permuta, si ha sido por una reposición, ¿no? Etcétera. Para ello, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución va a remitir a la OCP la documentación que sustenta la obtención de estos bienes, acompañada del pedido comprobante de salida. Con esta documentación, finalmente va a proceder al registro. El registro va a contener diversos ítems como la denominación, los detalles técnicos, el estado de conservación del bien, sus valores, importantísimo, cuentas contables, la ubicación, etc. Si es que se tratan de bienes que no han ingresado al almacén, puesto que, bueno, que han sido obtenidos mediante la modalidad de llave en mano, por ejemplo, tendría que efectuarse el registro en mérito al documento que acredite la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes. Hay circunstancias que ameritan determinados cambios en los registros, ¿no? Como por ejemplo la eliminación de algún registro o la modificación de estos registros. ¿En qué caso se procedería a la eliminación? ¿No? Cuando se ha cometido algún error al momento de consignar la denominación y en consecuencia el código del bien. Si, por ejemplo, a un televisor se le registró como un monitor, ¿no? O cuando este bien no debió ser materia de registro, como en el caso de haberse recibido bienes para ser entregados a otras entidades o a terceros y se cometió el error de incorporarlos en los registros patrimoniales. Y otros supuestos que puedan suscitarse y los cuales deberán ser sustentados por la OCP. La modificación puede darse en relación con el valor del bien, ¿no? Que se haya cometido un error al consignar el valor, ¿no? Esta modificación se va a hacer en base a un informe técnico y a una resolución por parte de la OGA. Siguiente. La asignación en uso de bienes muebles patrimoniales. La asignación en uso se da a favor del funcionario, del servidor civil o usuario, porque en el marco de la directiva se está utilizando el término usuario, ¿no? Para el cumplimiento de sus actividades. Esta asignación se va a dar en un plazo no mayor de 20 días del ingreso de los bienes al almacén. Cabe precisar que los bienes en el almacén pueden estar como máximo hasta 12 meses, ¿no? Salvo circunstancias justificadas. Pero ¿cuál es el propósito de que estos bienes sean asignados en un plazo no mayor a 20 días? ¿Por qué? Porque los actos de adquisición, como la aceptación de donación, reposición, tramitados a partir del informe técnico de la OCP, pues se dan ante una necesidad, ¿no? Entonces se supone que la entidad requiere hacer uso de estos bienes, entonces no tiene sentido que estos bienes permanezcan mucho tiempo en el almacén. Por ello se requiere
ponerlos en uso y en consecuencia pues asignarlos a los usuarios, ¿no? La asignación en uso se da en el marco de dos modalidades, ¿no? La asignación en uso para las actividades en la sede institucional y para la modalidad de teletrabajo. El usuario pues tiene determinadas obligaciones y responsabilidades en relación con los bienes, ¿no? Para ello pues debe usarlos para los fines para los cuales les ha sido entregados, debe asegurar su conservación y custodia, debiendo informar en el plazo máximo de 24 horas a la OCP ante la ocurrencia de algún evento como la pérdida, hurto, ¿no? o robo del bien a efectos de que finalmente la OCP también comunique a la aseguradora, ¿no? No puede, por ejemplo, si son bienes que se les ha entregado para efectos de realizar actividades mediante teletrabajo, pues se supone que en la solicitud el usuario señala la dirección en la cual va a ser instalado el bien, ¿no? Entonces no podría trasladarlo sin ninguna autorización a algún otro lado, ¿no? Y debe cumplir pues con la devolución del bien sin mayor desgaste que el propio del uso, ¿no? Siguiente. El saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes. ¿Cuándo procede este saneamiento administrativo? Cuando no se cuenta con la documentación suficiente para proceder a la incorporación del bien en los registros patrimoniales. No son bienes que hemos encontrado al interior de la entidad, puede que sean bienes que están siendo utilizados a la fecha o bienes que no están siendo utilizados, ¿no? Pero que podrían ser utilizados por la entidad, ¿no? que los posee. Cuando se trata de bienes que no han sido reclamados por sus propietarios, cuando no se conoce su origen, para efectos de realizar el procedimiento de saneamiento administrativo, se debe tener en cuenta que los bienes como mínimo deben haber permanecido en la entidad u organización de la entidad un plazo de un año, ¿no? Como mínimo es un año. Este plazo se va a sustentar mediante una declaración jurada suscrita por el usuario o por la OCP. No procede o no debe realizarse el saneamiento administrativo de bienes sobrantes cuando se trata de bienes que se encuentran en estado de chatarra o cuando se trata de bienes que se encuentran en condición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o cuando son bienes que finalmente están al interior de la entidad, de sus locales, pero no les van a ser útiles para el cumplimiento de sus fines institucionales. Pues no tendría sentido que incorporen a su patrimonio bienes que no van a utilizar. En estos supuestos, la entidad puede realizar los actos de disposición sin realizar el alta previa de los bienes mediante cualquiera de los actos regulados en la Directiva 06-2021 F5401, debiendo tener en cuenta que en el caso de bienes que se encuentran en situación de RAE, tendrá que aplicar la Directiva 01-2020 F5401, que contiene las disposiciones específicas en relación con la gestión de bienes muebles calificados como RAE, que implica que el único a quien se le debe hacer entrega de estos bienes es a un sistema de manejo de RAE. Siguiente. Sin embargo, tenemos la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer para realizar el saneamiento de aquellos bienes que están en situación de sobrantes y que finalmente sí le van a ser útiles a mi representada? Para ello, la OCP va a identificar los bienes, el plazo de la posesión de estos bienes, ¿no? Ya, bueno, determinó la pertinencia de realizar el saneamiento administrativo porque ya determinó que o bien están en uso o bien les van a ser útiles, ¿no? Si conocen al propietario, le van a notificar al propietario para que efectúe el recojo del bien, ¿no? En un plazo de 10 días. Si no lo conocen, van a realizar la publicación en su portal institucional por un plazo de 10 días hábiles también. Si son bienes registrables, pues tendrá que publicar en el Diario Oficial del Peruano. Si el propietario no se acerca a recoger los bienes, pues se elabora el informe técnico, el cual va a contener la valorización
y se remitirá esta documentación a la OGA, quien de encontrarlo conforme va a aprobar el saneamiento. Si se presenta alguien que se oponga a este saneamiento, ¿no? Y que acredite tener el derecho de propiedad sobre el bien, pues se le hará entrega del bien, ¿no? Siguiente. El saneamiento administrativo de bienes muebles faltantes. ¿Cuándo se da? Cuando se desconoce la ubicación física del bien mueble y no se cuente con documentación para sustentar la baja de este, ¿no? Cuando no sea posible recuperar el bien mueble patrimonial que se encuentra en posesión, pues, de terceros, a pesar de los requerimientos efectuados a quien lo posee, o cuando del análisis del costo-beneficio se establezca que el costo de recuperar el bien mueble patrimonial resulte oneroso. Siguiente. El trámite para efectuar el saneamiento de bienes muebles faltantes inicia con la elaboración del informe técnico por parte de la OCP, en el cual se dará cuenta y se sustentará la falta de estos bienes muebles y de los probables eventos que originaron esta ausencia de los bienes, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no se encuentran al interior de la entidad, ¿no? O cuál ha sido el resultado de las indagaciones que han hecho al respecto. Se va a remitir este informe a la OGA, quien de encontrarlo conforme va a emitir la resolución aprobando la baja por causal de saneamiento administrativo de bienes muebles patrimoniales faltantes. Ello no quiere decir de que realizado el saneamiento de faltantes, bueno, se arregló la situación y bueno, ya se regularizó el tema del bien mueble, pero hay que tener en cuenta que las entidades son responsables del uso y buen cuidado de sus bienes, ¿no? Entonces, no se pueden desaparecer los bienes así nada más. Es por ello que la OGA deberá comunicar las circunstancias que podrían haber originado la condición de faltantes de los bienes muebles al Sistema Nacional de Control, ¿no? A efectos de que adopten las acciones correspondientes. Siguiente. Ya vimos el alta, vamos a continuar con el otro extremo, ¿no? La baja de los bienes muebles patrimoniales. ¿Qué es la baja? Es el procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. Esta cancelación implica la extracción correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de cuentas de orden cuando corresponda, la que se efectúa conforme al Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Por qué hacemos referencia al control a través de cuentas de orden? Porque una vez que se dan de baja e indicamos cuando corresponda, porque no en todos los casos se va a dar esa situación, ¿no? Por ejemplo, en los casos de una extracción, ¿no? En el caso de saneamiento de faltante, ¿no? De baja por saneamiento de faltante, pues el bien no está en posesión de la entidad, ¿no? O sea, no se va a mantener en custodia de la entidad. Entonces, no se va a poder realizar un acto de disposición luego de la baja, ¿no? Entonces, ¿cuándo correspondería este control? En los casos de baja, por ejemplo, de excedencia, chatarra, RAE, obsolescencia, ¿no? Que vamos a desarrollar más adelante. Siguiente. Acá tenemos las causales para la baja de los bienes muebles patrimoniales. Dentro de estas causales tenemos la obsolescencia, que se da cuando los bienes se encuentran operativos, pero bueno, ya avanzó la tecnología y se encuentran pues desfasados, ¿no? Y lo que ya no les permite un desarrollo óptimo, ¿no? De las funciones para las cuales ha sido adquirido el bien, ¿no? Por ejemplo, es una computadora que ya no puede soportar tantos programas, ¿no? Está operativa, funciona muy bien con el Word para temas de redacción, pero digamos para un tema de proyección de imágenes o de elaboración de dibujos, planos, ¿no? Ya no
ya no funciona bien, ¿no? En esos casos se da la obsolescencia. Operativo, pero desfasado tecnológicamente. El mantenimiento o reparación onerosa se da pues, en relación a un bien que puede haberse venido malogrando en reiteradas oportunidades, se le ha reparado y ya llega un punto en el que el bien actualmente pues no amerita ya una nueva reparación. Va a salir más caro de lo que realmente cuesta a la fecha, ¿no? En estos casos se daría pues la baja por mantenimiento o reparación onerosa. Perdón. Tenemos la baja por estado de excedencia. La baja por estado de excedencia implica que el bien se encuentra totalmente funcional, ¿no? Está operativo, está en muy buen estado, pero por A o B motivos, diversas circunstancias, pues la entidad lo adquirió y finalmente no lo va a utilizar y no sabe por cuánto tiempo se va a mantener esta situación en la que no va a utilizar el bien. Entonces, en lugar de que se esté devaluando, pues le da de baja y efectúa el acto de disposición que corresponda en relación a este bien. Cabe precisar sobre este punto que el estado de que los bienes dados de baja por causal de estado de excedencia pueden ser regulados son regulados por esta directiva y en el caso de que se trate de bienes que puedan ser útiles al sistema educativo, obligatoriamente se tiene que aplicar la ley 27995, modificada por la ley 3099, ¿no? Que determina que estos bienes sean entregados a las instituciones educativas, ¿no? Tienen que tener presente esta ley en relación a aquellos bienes dados de baja por causal de estado de excedencia. Tenemos la baja por causal de daño, que se da ante la ocurrencia de algún hecho que puede ser por obra de la naturaleza o por la mano del hombre, ¿no? Puede ser un hecho accidental o también producto de actos vandálicos, ¿no? En estos casos, pues se da la causal de baja por daño. La baja por causal de daño, perdón. Tenemos la causal de baja por ejecución de garantía. Cuando se han adquirido, digamos, un determinado conjunto de bienes, ya están puestos en uso, los usuarios están usándolos, por ejemplo, en una computadora, y de pronto se apaga la pantalla. No funciona. Tiene un daño de fábrica. Entonces se llama al proveedor y el proveedor te cambia esa computadora y te trae una nueva. La computadora en materia de cambio pues va a ser dada de baja por causal de ejecución de garantía. Tenemos la baja por causal de sustracción que se da ante las situaciones de pérdida, hurto, robo, abigeato en el caso de los semovientes, ¿no? Esta causal debe ser sustentada pues en la denuncia policial o fiscal a efectos de que sea aprobada, ¿no? Tenemos el saneamiento de bienes muebles patrimoniales faltantes que hemos visto hace un momento. Y tenemos en esta directiva, tenemos como una novedad pues, otras causales, ¿no? Estas tres últimas que vamos a ver, que son la baja por causal de falta de idoneidad del bien, que se da cuando el bien aparentemente está correcto, está funcionando correctamente, pero sin embargo, por su uso, ¿no? Por el desgaste propio de su uso, pues presenta alguna circunstancia que ya no lo hace idóneo para la función para la cual ha sido adquirido, ¿no? Un caso básico acá es el tema de los extintores, ¿no? Las entidades tienen sus extintores en cada uno de sus locales, aparentemente están bien, ¿no? Sin embargo, al momento de pasar la revisión y el mantenimiento, ¿no? De estos bienes, pues el proveedor a cargo de este mantenimiento se percata de que el extintor presenta una abolladura o presenta alguna corrosión, ¿no? Que va a impedir que cumpla con la función para la cual ha sido adquirido. Es por ello que el proveedor, en cumplimiento de una norma técnica, se ve pues obligado a inutilizar este bien, ¿no? En estos casos, pues se daría la baja por falta de idoneidad del bien, ¿no? También tenemos la causal de transformación, de baja por transformación, que se da en el caso que podamos tener un librero enorme, ¿no? Tenemos un librero gigante
porque tenemos espacio actualmente, estamos en un local que cuenta con el espacio que permite que este librero esté en el lugar, ¿no? Sin embargo, puede ser que se tengan que desplazar a otro local y en este otro local no entra este librero, ¿no? Puede entrar desarmado, pero no va a entrar para armarlo, ¿no? No hay una pared que permita que se instale de nuevo este librero. Entonces, este librero puede ser materia de transformación. Lo convierto en 2, 4 libreros más pequeños y que sí lo voy a poder instalar en los diversos ambientes pues, del local, ¿no? Entonces, en este caso, el librero original sería dado de baja por causal de transformación. Y también tenemos, pues, la baja relacionada a los animalitos, ¿no? A los semovientes, ¿no? Que se da ante los casos, bueno, de muerte, ¿no? De algún tema sanitario, o que hayan cumplido ya con su vida útil, ¿no? En estos casos se daría la baja del animalito. Luego, recuerdan que antes, pues, tenían que ante las circunstancias o causales de baja que no estaban reguladas en la directiva que estaba vigente anteriormente, tenían que recurrir al ente rector a efectos de que les otorgara la opinión favorable para proceder a la baja del bien. Pues ahora ya no, cada entidad u organización de la entidad cuenta con autonomía para aprobar sus bajas por causales no reguladas. Y también, pues, en estos casos, al igual que el alta por opinión favorable, la OCP va a elaborar el informe técnico en el cual va a sustentar la baja del bien. Este informe técnico va a ser remitida a la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad o organización de la entidad a efectos de que emita su opinión. Una vez que la Oficina de Asesoría Jurídica emita su opinión, la OGA va a emitir la resolución correspondiente aprobando la baja del bien, ¿no? Por opinión favorable. Siguiente. ¿Cuál es el trámite para efectuar la baja? Bueno, se da inicio con el informe técnico elaborado por la OCP, quien va a identificar los bienes a ser dados de baja, va a sustentar la causal que está invocando para la baja de estos bienes y pues finalmente va a recomendar la baja, ¿no? Si se trata de una baja por causal de estado de excedencia, la OCP va a tener que especificar si es que estos bienes van a ser útiles para el sistema educativo o no, a efectos de aplicar la ley 27995, ¿no? De corresponder. Esta documentación va a ser remitida a la OGA, quien de encontrarla conforme puede emitir la resolución pertinente aprobando la baja. Esta resolución debe contener la descripción y el valor del bien. Luego de aprobada la baja, las entidades, organizaciones de las entidades tienen un plazo de 5 meses a fin de realizar la disposición final de estos bienes. Al respecto, les hago presente que no es necesario que esperen los 5 meses, ¿no? Pueden, es más, aprobar la baja e inmediato iniciar las acciones para la disposición de los bienes, porque recuerden que estos bienes dados de baja se mantienen en custodia de la OCP. Entonces, el mantenerlos en custodia genera pues responsabilidades, gasto para su cuidado también, ¿no? Hasta que se efectúe la disposición final de los mismos, ¿no? Por lo que les recomiendo que hagan esta disposición a la brevedad posible, ¿no? No tienen que esperar los 5 meses. Siguiente. La Directiva 06-2021-EF5401 también tiene como un beneficio, ¿no? Para las entidades en relación a los bienes que hayan dado de baja, que si estas entidades cuentan con centros dedicados a la educación o talleres, puedan reutilizar o destinar estos bienes para la enseñanza o reparación de otros bienes de la entidad, siempre y cuando se traten de bienes dados de baja por causal distinta a RAE o de excedencia, pues ya, como ya les he mencionado, los bienes dados de baja por RAE, indiscutiblemente se va a aplicar la disposición en el marco de la Directiva 01-2020-5401,
¿no? O de excedencia que tienen que aplicar pues la directiva, perdón, la ley 27995, ¿no? Y bueno, si se trata de bienes dados de baja por causal de estado de excedencia, no, definitivamente que no puedan ser útiles al sistema educativo, tampoco los van a destinar pues para reparar otros bienes, ¿no? Pueden ser materia de cualquier otro acto de disposición, como la subasta, ¿no? O una permuta. Siguiente. La disposición final. La disposición final está dividida en dos tipos de actos. Tenemos los actos de administración y los actos de disposición. Dentro de los actos de administración tenemos la afectación en uso y dentro de los actos de disposición tenemos la transferencia, la donación, la subasta pública y la permuta. En los casos que corresponda emitir la resolución, pues esta va a contener el código patrimonial, la descripción y el valor de los bienes. ¿No? También tenemos como una disposición complementaria final el que las entidades pueden entregar sus bienes en arrendamiento siempre y cuando cuenten con una legislación, con una norma, con rango de ley que las faculte para ello, ¿no? Siguiente. Los actos de administración son aquellos que se producen por la entrega de la posesión a título gratuito y por un plazo determinado, ¿no? Entrega de la posesión del bien a título gratuito, a favor de entidades u organizaciones de las entidades, ¿no? Siguiente, este acto de administración está constituido por la afectación en uso. Únicamente por la afectación en uso, ya no se encuentra prevista la cesión en uso. Esta entrega de la posesión temporal se va a dar por un año, el cual puede ser renovable también por un plazo similar, ¿no? Plazo máximo, ¿no? Para ello, la OCP, previa conformidad de la unidad orgánica que tiene asignado el bien, va a elaborar el informe técnico, ¿no? En el cual va a señalar el plazo por el cual se va a otorgar la afectación en uso y la finalidad, pues dado que la entidad o organización de la entidad que solicite un bien en afectación en uso tendrá que sustentar el fin que le va a dar, ¿no? El cual tiene que tener coherencia o relación con sus objetivos institucionales, ¿no? Esta documentación va a ser remitida a la OGA, quien de encontrarla conforme va a aprobar esta afectación en uso. ¿Pero cómo la va a aprobar? Si se trata de una afectación en uso a favor de otra entidad u organizaciones de otra entidad, esta aprobación va a estar contenida en una resolución. Sin embargo, si se trata de una afectación a favor de sus organizaciones, si es una entidad a favor de sus organizaciones o entre organizaciones de una misma entidad, esta aprobación se va a dar a través del refrendo del informe técnico por parte de la OGA. Siguiente. Luego tenemos a los actos de disposición. Como primer acto de disposición que vamos a desarrollar tenemos a la transferencia. La transferencia consiste en la entrega a título gratuito de la propiedad del bien a favor de una entidad u organización de la entidad. Recuerdan que antes existía la donación entre entidades, pues ahora no existe eso. El término es transferencia. Ojo, que esta transferencia se refiere al acto de disposición respecto de aquellos bienes que han estado en los registros patrimoniales de la entidad, han sido dados de baja y finalmente son materias de acto de disposición. No se refiere a aquella entrega de los bienes que son adquiridos para ser destinados a terceros. Recuerden que estos bienes no son materia de incorporación en los registros patrimoniales de la entidad. Bueno, ¿cómo se efectúa el trámite para esta transferencia de aquellos bienes que han estado en los registros patrimoniales de la entidad? Para ello, la OCP elabora el informe técnico, indica la finalidad o el propósito por el cual esta entidad o organización de la entidad solicita que se le transfiera los bienes
y se lo remite a la OGA, ¿no? Quien, de encontrarlo conforme, va a aprobar esta transferencia. Al igual que en el caso de la afectación en uso, pues esta aprobación va a ser en mérito de una resolución, con una resolución, si es a favor de otra entidad o organizaciones de la entidad o mediante el refrendo del informe técnico, si es a favor de sus organizaciones o entre organizaciones de la misma entidad. Cabe precisar que si se trata de bienes muebles registrables, pues indiscutiblemente la aprobación va a ser mediante una resolución, independientemente de si es a favor de otra entidad, organización de otra entidad o entre organizaciones de una misma entidad, ¿no? Siguiente. La donación. Actualmente, con la directiva vigente, la donación está circunscrita a la entrega a título gratuito a favor de personas jurídicas sin fines de lucro o de instituciones religiosas. Ya no entran en la donación las entidades o organizaciones de las entidades. Para ello también la OCP va a elaborar el informe técnico en base a la evaluación de la solicitud presentada por la persona jurídica sin fines de lucro, las instituciones religiosas, quienes deberán sustentar los motivos que les llevan a solicitar los bienes en donación. Sus representantes deberán, pues, acreditarse con la vigencia de poder correspondiente. Una vez elaborado el informe técnico, va a ser remitido a la OGA, quien de encontrarlo conforme va a emitir la resolución aprobando la donación. Y finalmente la OCP va a hacer entrega de estos bienes mediante el acta de entrega y recepción. Siguiente. También tenemos a la subasta pública como uno de los actos de disposición. Ya no se encuentra regulada la subasta pública restringida, pues antes las modalidades de subasta estaban determinadas por el valor de los lotes, ¿no? Hasta 3 suite o mayor a 3 suite. Actualmente es irrelevante en relación con la modalidad de la subasta, ¿no? Siempre va a ser una subasta pública. Este acto de disposición pues implica que se otorgue el bien a la mejor oferta siempre y cuando supere o iguale el precio base del lote a ser subastado. Esta subasta pública se puede dar bajo dos modalidades, ¿no? Bajo una modalidad presencial o una modalidad electrónica. Siguiente. Esta subasta pública requiere pues, la conformación de una mesa directiva que está presidida por el responsable de la OCP y constituida por 2 miembros más designados pues, por la OGA, ¿no? Actualmente la contratación del martillero público pues, es facultativa, ¿no? Si no cuentan con alguien que que tenga la experiencia, ¿no? Para llevar a cabo el acto, ¿no? Dado que el acto público en sí va a ser dirigido por alguno de los miembros de la mesa directiva o, en su defecto, por el martillero público que se hubiere contratado. El precio base de los lotes pues, va a ser determinado con la valorización de los mismos, ¿no? El trámite consiste en la identificación que va a ser la OCP de los bienes, en la elaboración del cronograma. Ojo que la OCP es quien gestiona la valorización. Ello quiere decir que la OCP no realiza la valorización cuando se trate de subasta pública. La valorización va a estar a cargo de un perito tasador. En casos de subasta, la OCP no realiza la valorización de los bienes. Va a elaborar las bases y va a elaborar pues el informe técnico, ¿no? Que sustente el acto de disposición mediante subasta pública. Y también en el informe técnico pues va a tener que señalar bajo qué modalidad se va a llevar esta subasta. Esta documentación va a ser remitida a la OGA, quien, de encontrarla conforme, va a aprobar 4 puntos importantes, ¿no? Va a aprobar la disposición mediante subasta, el tipo de subasta a realizarse, va a aprobar las bases y la conformación de la mesa directiva. Asimismo,
va a comunicar a la OCE la realización pues, de esta disposición, ¿no? De esta disposición de los bienes. La mesa directiva tiene como función velar por el normal desarrollo del acto público, ¿no? Y va a ser quien se encargue de la suscripción del acta de subasta. Siguiente. En relación con la convocatoria, esta se va a realizar con una anticipación no menor a 5 días a la fecha del acto. Las entidades van a efectuar la convocatoria a través de una publicación en su portal institucional, ¿no? O en caso de no contar con un portal institucional, van a solicitar al MEF que realice esta publicación. Esta publicación va a contener pues, la convocatoria propiamente dicha, ¿no? La notificación, el comunicado, las bases, la relación de bienes y el mecanismo para el registro de los postores y presentación de ofertas. En caso el valor de los lotes en conjunto supere las 5 UIT, se procederá a publicar la convocatoria en el Diario Oficial del Peruano. Si es menor, en adición a las publicaciones señaladas, pues la convocatoria se efectúa mediante la invitación a por lo menos 10 postores para la presentación de sus propuestas. Siguiente. ¿Cómo se van a presentar las propuestas? Pues estas se presentan por cada lote en la modalidad de sobre cerrado, ¿no? Durante el acto público. Quien conduce el acto público, ya sea el miembro de la mesa directiva o el martillero, en caso se hubiera optado por su contratación, va a recabar estos sobres, los va a abrir y va a dar lectura de las ofertas. Una vez que dio lectura de las ofertas, pues va a seleccionar las dos ofertas más altas, ¿no? Y va a invitar a que los que las formularon las mejoren, ¿no? A viva voz, tomando como base el valor de la oferta más alta. Va a adjudicar pues el bien, el lote, al postor que ofrezca el monto más alto, ¿no? Luego de ello se va a elaborar y suscribir el acta de subasta pública presencial. La OCP va a elaborar el informe final de subasta en el que va a dar cuenta pues, de todos los actos realizados para la ejecución de la misma. Siguiente. La subasta pública en la modalidad electrónica, ¿no? Se va a realizar siempre y cuando la entidad o organización de la entidad cuente con un aplicativo digital que permita su desarrollo y garantice su transparencia, ya sea un aplicativo propio o de terceros. Siguiente. Este aplicativo debe permitir gestionar el registro de postores, gestionar el registro de las subastas, la publicación de los procesos de subasta electrónica, debe permitir la puja de los postores en tiempo real y de manera pública, ¿no? A fin de transparentar pues, el acto, emitir el acta de subasta pública electrónica que contenga los resultados de la subasta, contar con un mecanismo de seguridad y confidencialidad de la información, gestionar el pago de garantías y o del precio de venta del lote adjudicado, contar con herramientas que permitan analizar los resultados de las subastas públicas electrónicas y que debe permitir una interoperabilidad con el software de firma digital, entre otros que pudieran considerarse pertinentes. Siguiente. A efectos de efectuar la entrega de los lotes adjudicados y realizar el trámite ante la SUNARP en el caso de aquellos bienes que son registrables, pues la OCP en términos generales hace la entrega de los lotes mediante el acta de entrega-recepción. Cuando se trata de bienes muebles registrables, la entrega se realizará previa acreditación del inicio del trámite de inscripción del derecho de propiedad ante la SUNARP por parte del adjudicatario. Es decir, el adjudicatario, previo a la recepción de su bien, va a tener que recurrir a la SUNARP a efectos de iniciar el trámite de inscripción de su derecho de propiedad. Pues esta inscripción se va a realizar en mérito a la resolución que aprueba el acto de disposición y del acta de adjudicación. ¿Qué pasa con los bienes
bienes muebles en estado de chatarra que han sido materia de subasta pública. Estos bienes, si son bienes que, como por ejemplo vehículos en estado de chatarra que han sido materia de registro antes, no se registran, ¿no? Estos bienes son subastados sin derecho a inscripción registral. Siguiente. La permuta es aquel intercambio de bienes que se da entre una entidad u organización de la entidad con una institución privada o una persona natural. Ello con el fin de, con el objetivo de cumplir los fines, ¿no? Mejorar la tecnología y operatividad de los bienes con los que cuenta actualmente la entidad. Si hay una diferencia de valores entre el bien que tiene la entidad o organización de la entidad y aquel del particular, pues no será viable esta permuta si el valor del bien de la entidad es mayor al ofrecido por el particular. Si es al revés, si el valor del bien ofrecido por el particular es mayor, procederá a esta permuta siempre y cuando el particular renuncie a dicha diferencia. Para ello, para ejecutar la permuta, pues la OCP elaborará el informe técnico, el cual será remitido a la OGA, quien emitirá la resolución aprobando la misma en caso lo considere conforme, ¿no? Siguiente. Vamos a ver algunas disposiciones complementarias finales, ¿no? En relación con la gestión de bienes muebles patrimoniales, como por ejemplo la legislación especial para aprobación de actos y procedimientos de la gestión de bienes muebles, que es lo que le comentaba anteriormente en relación con el órgano que cuenta con la atribución para aprobar actos de adquisición o actos de disposición, como por ejemplo en los casos de los gobiernos regionales o las municipalidades, ¿no? Y también tenemos una disposición complementaria final en relación con los bienes muebles no patrimoniales, respecto de los cuales se podrán aplicar las disposiciones contenidas en la Directiva 06/2021 EF 5401, en tanto no cuenten con legislación especial, ¿no? para su gestión, en cuanto no cuenten con una regulación expresa, ¿no? Luego tenemos la gestión de bienes muebles patrimoniales durante el estado de emergencia, ¿no? Que permite pues que se puedan efectuar en uso bienes muebles patrimoniales que sean estrictamente necesarios para la situación que motiva el estado de emergencia por un plazo que no exceda la emergencia declarada, ¿no? Para tal efecto se procederá a esta afectación mediante la suscripción de un acta de entrega y recepción, ¿no? Señalando los compromisos que son asumidos por cada una de las partes respecto a la integridad y uso del bien, ¿no? Debiendo pues quien recibe los bienes devolverlos en las mismas condiciones en las que fueron recibidos sin más desgaste que el que provenga pues del uso ordinario de los mismos, ¿no? También tenemos como una disposición complementaria final la eliminación de los bienes muebles patrimoniales, ¿no? Que se da en aquellos casos de bienes que hayan sido dados de baja, que se encuentran en estado de chatarra, no tienen posibilidad de ser reutilizados, pues las entidades pueden optar por la eliminación o destrucción conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1278, ¿no? Que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Cabe precisar que dentro de este procedimiento, de esta eliminación, pues no están comprendidos los RAE, pues, ¿no? Como hemos señalado, los RAE están regulados, bueno, tienen regulada su disposición por la Directiva 01/2020 EF 5401. Esta eliminación deberá ser aprobada por resolución de la OGA, la cual va a contener pues los plazos para su ejecución, ¿no? Siguiente. Tenemos también la adecuación de los procedimientos en trámite, pues las entidades que hayan tenido en trámite procedimientos a la fecha de entrada en vigencia de la Directiva 06/2021 EF 5401, la cual fue publicada el 26 de diciembre
del año 2021, pues tendrán que adecuar los procedimientos al contenido de la mencionada directiva. Se va a aplicar de manera transitoria el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, ¿no? Y en relación con el registro en el módulo patrimonio, del SIGAMEF, pues van a utilizar los formatos o las funcionalidades con las que cuenta actualmente el sistema, en tanto se implementen aquellas que lo adecúen a las disposiciones de la Directiva 06-2021 F5401, ¿no? Aquellas entidades o organizaciones de las entidades que no cuentan con este sistema, con esta plataforma, pues pueden seguir efectuando sus registros a través del módulo muebles del SINAVIP. Siguiente. El cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Directiva 06-2021 F5401, pues les va a permitir una correcta trazabilidad, ¿no?, de los bienes, el seguimiento desde que los obtienen, registran, asignan, baja, disposición, ¿no? Les va a hacer seguimiento a sus bienes, les va a permitir una mayor eficiencia en cuanto al uso de los mismos, ¿no? Van a poder optimizar sus recursos tanto al interior de las mismas entidades como con sus organizaciones o entre entidades, ¿no? A efectos de, por ejemplo, con la transferencia de bienes, ¿no? Aquella entidad, organización de la entidad que recibe un bien en transferencia, pues optimiza también sus recursos, dado que no destina recursos en la adquisición de bienes que se los puede transferir a otra entidad que no los está utilizando, ¿no? Sostenibilidad también con la reutilización de los bienes dados de baja que permitan reparar aquellos bienes que todavía pues tienen potencial para seguir siendo utilizados, ¿no? Y el mantenimiento de los bienes, ¿no? Muchas gracias. Eso es todo por mi parte en relación con los alcances de la Directiva 06-2021 EF5401. Le doy pase a Cecilia. Gracias, Natalie y Lisette, por sus exposiciones. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestras panelistas darán respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Para nosotros es muy importante tenerlo registrado y así invitarlos a próximos eventos. Muy bien, Lisette, empezamos contigo. La primera pregunta, Lisette. La primera pregunta dice así. A ver. Según la directiva número 006-2021-EF/54.01, ¿cómo es la reposición de un bien por pérdida o robo cuyo valor neto es de $1? Gracias, Cecilia. Bien, la reposición, conforme lo señala la directiva, opera en reemplazo de un bien mueble patrimonial por la ocurrencia de cualquiera de los tres supuestos establecidos. El primero de ellos es por la ejecución de la garantía a cargo del proveedor. El segundo de ellos es por la ejecución de la póliza correspondiente a cargo de la compañía de seguros o por la sustracción o daño total o parcial atribuible al usuario o persona cuya responsabilidad en el hecho haya quedado determinada. Asimismo, la directiva no ha establecido un valor económico mínimo que deba tener el bien patrimonial para ser objeto de reposición, correspondiendo a cada entidad evaluar la pertinencia de su requerimiento, ¿no? Gracias. A continuación, le doy pase a mi compañera Natalie para que continúe con las respuestas. Gracias, Lisette, por tu participación. Bien, Natalie, continuamos con la siguiente consulta. ¿Cuáles son las diferencias entre la directiva número 001-2015/SBN con la directiva número 006-2021-EF/54.01? Bueno, la directiva vigente, que es la directiva 06-2021 EF5401, pues trae distintas novedades, ¿no?, en relación con la anterior regulación. Pues tenemos nuevas causales de baja, ¿no?, como la falta de idoneidad del bien o la transformación, causales que antes no estaban reguladas y que implicaba que las entidades u organizaciones de las entidades, bueno, remitan su solicitud al ente rector a efectos de que éste le otorgue la opinión favorable, ¿no? Entonces ya hemos ampliado el espectro de causales de baja, ¿no? En relación con las bajas por causal no regulada, pues también se
se ha flexibilizado en el sentido de que es la propia entidad quien recurre a su oficina de asesoría jurídica a efectos de solicitar la opinión favorable para dar de baja aquellos bienes que presentan una circunstancia o cuya causal no se encuentra regulada en la Directiva 06-2021 EF5401. Pues tenemos que tener en cuenta que la realidad es totalmente cambiante, ¿no? Entonces se van a presentar circunstancias que finalmente no han sido previstas al momento de formular la directiva, y por ello pues las entidades tienen la facultad y la independencia de proceder a la baja de sus bienes muebles sin recurrir al ente rector. También tenemos como parte de estas novedades el hecho de que las entidades puedan reutilizar los bienes, ¿no?, dados de baja para la enseñanza o para reparar otros bienes, ¿no?, que tengan potencial para seguir siendo utilizados, ¿no? Siempre y cuando estas entidades cuenten con centros o talleres pues dedicados a dichas actividades. También tenemos el alta y la baja vinculada a la gestión de los semovientes, ¿no? También se ha acotado el tema del saneamiento, ¿no? Se ha precisado que el saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes solo se va a dar respecto de aquellos casos en el que los bienes sean de utilidad de la entidad, ¿no? O sea, ya la entidad no va a entrar en esa controversia, en esa incertidumbre de si el bien le es útil o no le es útil y lo tiene que sanear, incorporar a su patrimonio para luego pues darlo de baja, ¿no? Luego tenemos la reducción de los plazos de posesión de los bienes muebles sobrantes a 1 año, ¿no?, a efectos de que las entidades regularicen sus diferencias a la brevedad, ¿no?, a efectos de que luego no sigan reportando esas mismas diferencias, digamos, en el siguiente inventario, ¿no? También tenemos la subasta pública electrónica, tenemos la verificación digital a efectos de realizar el inventario, ¿no? También hay una novedad en relación con la valorización. La vigencia de la valorización se ha plasmado actualmente en 5 meses, ¿no?, guardando relación con el plazo que tienen las entidades para disponer los bienes dado de baja. Es decir, para evitar que los bienes se mantengan al interior de las entidades generando gastos y responsabilidades en caso se pierdan, ¿no? Entonces, para que las entidades prioricen la disposición de estos bienes, ¿no? También se han regulado disposiciones en relación con el mantenimiento y el aseguramiento de los bienes, ¿no? Creo que me quedaría toda la mañana señalándoles las bondades de la directiva, pero bueno, entre otras son las que les he señalado. Muy bien. Siguiente consulta. En la directiva número 006-2021-EF/54.01, ¿se menciona alguna sanción para las entidades que no presentan su inventario? Lo que pasa es que la directiva no señala sanciones, pero sí hay una obligación de parte del ente rector para comunicar a la Contraloría General de la República, ¿no?, quien se va a encargar de adoptar las acciones pertinentes en el marco de sus competencias. Respecto a este punto, debemos recordar que la Directiva 06-2021 EF5401 señala como obligación de la OGA el verificar el cumplimiento de la directiva, ¿no?, incluso informar a las instancias de control presuntas responsabilidades funcionales en relación con el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la misma, ¿no? Muy bien. Siguiente consulta. ¿Qué causal de baja corresponde a una maquinaria que el gobierno regional de Piura entregó en afectación en uso y ahora se ha autorizado su entrega en transferencia? Las entidades son las que deben evaluar, bueno, básicamente la OCP, evaluar la causal de baja a invocar en relación con sus bienes muebles patrimoniales, ¿no?, atendiendo al estado en el que estos se encuentran, ¿no? Yo en este momento no le puedo decir cuál sería la causal a invocar porque no he evaluado el bien,
¿no? Entonces, ello le corresponde a la OCP. Ok. Siguiente consulta. ¿Es necesario que la entidad donante emita una resolución de los bienes donados a fin de realizar el ingreso de dichos bienes muebles? La donante emita una resolución. Entidad donante. Bueno, lo que pasa es que actualmente en el marco de la Directiva 06 ya no existe la donación como acto de disposición que se dé entre entidades, ¿no? Lo que existe es la transferencia, ¿no? Y efectivamente, pues se requiere la emisión de una resolución por parte del transferente en mérito a la cual serán dados de alta los bienes por la beneficiaria de dicha transferencia, ¿no? Eso sería el procedimiento, ¿no? El transferente le va a expedir la resolución pertinente a efectos de incorporar los bienes. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento a realizar con aquellos bienes muebles patrimoniales dados de baja que no han sido dispuestos pasados los 5 meses? El vencimiento del plazo o que se haya pasado el plazo máximo para la disposición no implica que la entidad se exima de cumplir con dicha obligación, ¿no? La entidad sí o sí tiene que cumplir con la disposición de los bienes, aun cuando se le haya vencido el plazo, pero ya luego el órgano de control se encargará de solicitarle o requerirle las explicaciones correspondientes en relación al incumplimiento. Ok. Siguiente consulta. ¿El jefe de patrimonio de una entidad puede transferir cualquier bien mueble patrimonial sin permiso del personal responsable del bien? A ver, sobre este punto hay que tener en claro que si un bien va a ser materia de disposición, quiere decir de que el bien ha sido dado de baja con anterioridad, ¿no? Y si ha sido dado de baja con anterioridad, quiere decir de que ya no hay un usuario que tenga asignado ese bien, por lo que no se requiere su opinión favorable, digamos, para la disposición de este bien, ¿no? Entonces, también hay que recordar que los bienes dados de baja se mantienen bajo la custodia de la OCP, ¿no? Entonces, es la OCP quien va a tener que evaluar el acto de disposición a efectuar sobre el bien. Muy bien. Según la directiva número 006-2021-EF/54.01, ¿quién debe estar a cargo de la subasta pública de un bien mueble patrimonial en la entidad? ¿Es necesario que la Oficina de Control Patrimonial emita un informe técnico o sustento para dicha subasta? A ver, en principio todos los actos de disposición, bueno, van a estar sustentados en un informe técnico, ¿no? Elaborado por la OCP, ¿no? Y ese mérito, este informe técnico, pues va a ser sometido a la evaluación por parte de la OGA, quien de encontrarlo conforme va a emitir la resolución aprobando el acto de disposición, ¿no? Por ejemplo, en este caso, va a aprobar la disposición mediante subasta pública y va a indicar pues la modalidad, ¿no? Si se trata de una subasta pública presencial o electrónica. Ahora, también podemos entender que su pregunta está relacionada a quién conduce el acto público, ¿no? Bueno, en este caso, pues el acto público de una subasta presencial, digamos, se encuentra a cargo de alguno de los miembros de la mesa directiva, ¿no? O del martillero en caso se hubiera optado por la contratación de ¿no? Bien. Siguiente consulta. ¿Es factible que el personal del área de patrimonio realice la tasación de un bien mueble patrimonial? Ya. El articulado correspondiente a la valorización señala que en términos generales la valorización es realizada por la OCP, ¿no? La Oficina de Control Patrimonial. Excepcionalmente, esta valorización va a ser realizada por un perito tasador. Pero, bueno, esta excepción puede darse si es que el personal pues no cuenta con la experiencia para hacer una valorización o si se trata de un bien, digamos, especialísimo, ¿no? Que requiere otro tipo de conocimiento según su naturaleza, efectos de realizar la valorización, ¿no?
Sin embargo, en el caso de la subasta pública, la valorización indiscutiblemente va a ser realizada por un perito tasador. En subasta pública siempre van a tener que recurrir a un perito tasador para realizar la valorización. Ok. Según la directiva número 006-2021-EF/54.01, ¿qué procedimiento deberían realizar las instituciones educativas con su mobiliario sobrante? La institución educativa, bueno, ella misma, en realidad, quien realiza la gestión de los bienes muebles de la gestión de las instituciones educativas es su UGEL, ¿no? O sea, la UGEL bajo cuya jurisdicción se encuentra esta institución educativa, salvo que se trate, pues, de aquella donación a su favor en el marco de la ley 27995. De tal manera que en el caso de los bienes muebles sobrantes, pues la decisión de sanear o no sanear el bien va a depender del estado en el que se encuentran estos bienes, ¿no? Y si finalmente de la evaluación que haga, pues la OCP del UGEL va a determinar si es que estos bienes le van a ser útiles, ¿no? Si no le van a ser útiles, pues va a efectuar los actos de disposición que correspondan según la situación de los bienes. Si determina que le van a ser útiles, pues los bienes, va a efectuar el procedimiento de saneamiento administrativo de sobrantes explicado durante la exposición. Ok, siguiente consulta. ¿Las solicitudes de afectación en uso de los bienes patrimoniales lo realiza el titular de la entidad o la máxima autoridad administrativa? Efectivamente, la solicitud de afectación en uso está previsto en la Directiva 06-2021-EF5401 que sea suscrita por el titular de la entidad o por el titular de la organización de la entidad o a quien este titular delegue, ¿no? Bien. Si no prospera la donación de bienes a favor de las instituciones educativas, ¿qué procedimiento se debería ejecutar y cuánto tiempo se tiene para implementarlo? Bueno, entiendo que se refiere a la donación de bienes en el marco de la ley 27995, ¿no? Bueno, en el marco de esta ley, las entidades deben publicar en su portal institucional y también remitir la documentación correspondiente al MEF a la DGA, perdón, para que se efectúe su publicación en el portal institucional del MEF. Bueno, las instituciones educativas pues tienen un plazo de 30 días hábiles para solicitar o requerir los bienes pues que han sido dados de baja por causal de estado de excedencia, ¿no? Que hayan publicado estas entidades. Si vence el plazo de 30 días que tienen estas instituciones educativas para presentar su solicitud sin que ninguna haya presentado la solicitud requiriendo los bienes, pues la entidad puede disponer de dichos bienes conforme a las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? En ese sentido, pues, ya habiendo cumplido con el procedimiento establecido en la ley 27995, sin que alguna institución educativa haya mostrado su interés, va a pasar a realizar cualquiera de los actos de disposición señalados en la Directiva 006-2021-EF5401. Bien, siguiente consulta. ¿Los bienes sobrantes que no son de utilidad para una entidad pueden donarse a entidades educativas? Directamente a las entidades educativas no. O sea, como les he señalado en anterior oportunidad, quien gestiona los bienes de las entidades educativas es la UGEL. Entonces, se efectuaría la transferencia a favor del UGEL a efectos de que ésta destine los bienes a las instituciones educativas de su jurisdicción. Bien, siguiente consulta. ¿Qué acto de disposición es el más recomendable cuando se tienen bienes dados de baja por excedencia que no son útiles al sistema educativo? Bueno, al igual que la causal de baja a invocar es la OCP, pues, de la entidad quien va a determinar el acto de disposición a aplicar en relación a aquellos bienes que han sido dados de baja por causal de estado de excedencia, pero finalmente se ha determinado que no son útiles al sistema educativo y por tanto no les es aplicable la ley 27995, ¿no? Entonces,
es la propia OCP quien va a evaluar el acto de disposición a realizar, ¿no? Tiene que hacer la evaluación pertinente en relación a los bienes, ¿no? De repente puede optar por una subasta, una permuta o una transferencia. Ello va a depender de la decisión Muy bien. Bueno, que adopten. Disculpa. Sigue, perdón. Sí. Muy bien, Natalie. Como última consulta, ¿cuál es el procedimiento para sanear un bien mueble patrimonial que se encuentra en la entidad pero que no es de su propiedad? Si el bien se encuentra en modo chatarra, ¿es necesario sanearlo o es necesario emitir un documento a la entidad propietaria del bien? No, si hay un... A ver, si se trata de un bien sobrante que viene siendo utilizado o que aún no siendo utilizado le va a ser útil a la entidad para el cumplimiento de sus fines institucionales, pues sí, no, ahí corresponde realizar el procedimiento de saneamiento administrativo de sobrantes regulado en la Directiva 006-2021 EF 5401. Si se da esta circunstancia, dejando de lado pues la precisión de chatarra que señala en su consulta, en la parte final de su consulta, ¿no? Pues ahí realiza el procedimiento, no debiendo tener en cuenta que como mínimo el bien debe estar en posesión de la entidad pues un año, ¿no? Si conoce al propietario del bien, sea una entidad, sea pues un tercero, va a efectuar la notificación, ¿no? Para que este tercero, o sea, le va a notificar para que este propietario recoja su bien, ¿no? Le dice, ya tienes 10 días para recoger tu bien. Ya cumple con notificarle, no lo recoge, pero le sigue siendo útil, entonces va a elaborar el informe técnico en el que va a detallar la valorización del bien y lo remite a la OGA, si lo encuentra conforme, emite la resolución aprobando el saneamiento administrativo de este bien sobrante. Ahora, por el otro lado, si el propietario del bien, bueno, dice, sí, es mío, lo voy a recoger, ya se le entrega, ¿no? Acta de entrega. Pero ya ahora, remitiéndome a la precisión de que si el bien se encuentra en un estado de chatarra, pues si ya está en estado de chatarra, no le va a ser útil, pues no se requiere proceder a su alta, ¿no? Para su disposición, no lo va a sanear. Ya no tiene sentido. Entonces, para ello va a aplicar cualquiera de los actos de disposición de la directiva, ¿no? Pero si son RAE, por ejemplo, si es una computadora que ya está inservible, va a tener que aplicar la directiva 01-2020 EF 5401. A ver, y si son bienes que se encuentran, pues, que si son bienes registrables, que se encuentran en estado de chatarra, debe tener presente que en el marco de las disposiciones generales de los actos de disposición, se señala que no se requiere que se regularice el tracto sucesivo para su disposición. Entonces, en el informe técnico va a sustentar el acto de disposición y va a adjuntar la declaración jurada en la que señale pues la posesión del bien, ¿no? Bien, Natalia, era la última consulta. Ay, perdón. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya resultado útil la presentación del día de hoy. Les deseo muchísimos éxitos en su gestión patrimonial y cualquier consulta les agradeceré que nos la hagan llegar al correo dga@mef.gov.pe. Muchas gracias, Natalie y Lisette, por su participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia directiva número 006-2021-EF/54.01, aspectos generales y gestión de bienes muebles patrimoniales, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizar a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.